Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de su canal, Einer Chavarría. El día de hoy vamos a instalar Windows 7 en una partición de esta laptop. Va a ser Windows 7 versión 2023.01, que es la x64, para ver cómo funciona en esta laptop. Bien, lo primero que tienen que hacer es descomprimir este archivo ISO y descargárselo. Yo se lo estaré dejando en el primer comentario fijado, que es la imagen ISO, o si no, se la pueden descargar desde la página oficial de Daniel Rodríguez, ¿okay? Que es Dofe Project. Bien, las propiedades que tiene esta laptop es un Intel Core i3 y también tiene 4 de memoria RAM. Vamos a descomprimir esto. Acuérdense que la contraseña de estos archivos RAR, que es la imagen ISO, es www.deproject.org. Aquí está abajo del nombre del archivo. Yo nada más lo que hago es copiar esto y ya voy clic derecho y le voy a mostrar más opciones. Voy a darle en extraer acá, doy ahí y pego la contraseña y le doy en aceptar. Ahora vamos a esperar que se descomprima esto para después bootearlo en la llave maya. Lo que es el booteo de la llave maya yo no lo voy a hacer, o en el pendrive, porque en el video anterior ya lo hice ese proceso. Si quieren ver cómo se hace, vayan al video anterior y vean ese proceso, donde instalé el sistema operativo de Windows 10, la versión 2023. Después de esto ya pasamos a la instalación. Ya se terminó de descomprimir, como pueden ver está acá. Vamos a moverlo al escritorio. Bien, dejamos esto y listo. Aquí tenemos lo que ocupamos, la imagen ISO y Rufus. Ahora vamos a ejecutar Rufus. Esto lo voy a hacer rápido porque ya no voy a explicar cómo se hace en esta parte, porque ya ustedes seguramente lo saben. Ya terminó de bootear. Ahora voy a cerrar esto y vamos a intentar instalar el sistema operativo, pero si me dice que hay un error de driver, lo que tengo que hacer es volver acá y agregar los drivers a ese pendrive. Así que voy a reiniciar y seguimos con la instalación. Aquí voy a entrar en boot menú y aquí voy a seleccionar donde voy a instalar el sistema, pero voy a seleccionar mi pendrive, ok, para empezar a arrancar desde el pendrive. Damos un enter, presionamos cualquier tecla para que empiece a cargar Windows 7. Aquí, como pueden ver, seleccionan lo que desean seleccionar, el idioma y el teclado, y dan en siguiente. Ahora instalar ahora. Aquí aceptamos los términos de licencia, damos siguiente y personalizamos. Aquí voy a seleccionar donde el disco que lo voy a instalar. Lo voy a instalar acá en esta partición que dice Windows 10. Vamos a opciones de unidad y voy a formatear esta partición. Una vez formateada la partición, doy en siguiente y como pueden ver ya está cargando el sistema operativo. Bueno, ya se está instalando. No nos pidió los drivers como en las otras versiones anteriores, así que bien, esperemos que se instale. Ok, ahora reinicia y esperamos para que empiece la instalación. En esa parte ya pueden quitar el pendrive porque ya empieza a arrancar desde el Windows que instalamos. Ahí él elige Windows 7 automáticamente y empieza a cargar Windows. Aquí empieza a comprobar los discos. Ahí que dice que hay que presionar las teclas para omitirlo, pero voy a dejarlo que lo compruebe porque igual va a empezar a comprobar. Cuando termine, entonces sigo con el video. Ya comprobó los discos, duró como unos 4 o 5 minutos más o menos, y ahora sigue con la instalación. Aquí vamos a agregar un nombre. Como pueden ver, ya acá me cargó el asistente de Delta Light. Vamos a comenzar, es como todos los Delta Light.
Acá es una laptop, es en mi caso. Si ustedes tienen una PC de escritorio, le dan acá. Aquí voy a el menú extendido y Reinventar, pero el inicio clásico no lo permite Windows 7. Como pueden ver, no es compatible, así que solo el menú extendido voy a iniciar. Damos en continuar. Acá voy a elegir el modo seguro. Acuérdense que es mejor el modo seguro que el modo medio. Es más optimizado, pero no es muy recomendable, así que modo seguro es mejor. Listo, damos en finalizar para que reinicie. Ahora voy a grabar desde la pantalla. Pues como pueden ver, amigos, ya está instalado Windows 7 y como pueden ver aquí ya instalé el controlador de pantalla y a ustedes les va a aparecer con una resolución más como un poco borrosa. Tienen que dar aquí clic derecho en el escritorio donde dice resolución de pantalla y aquí van a cambiar, donde dice acá, van a cambiar a la última que tengan, recomendada, la más alta, y le dan en aceptar y guardar cambios. Bien, una vez hecho eso ya tienen guardado los cambios de la configuración de pantalla. Como pueden ver acá, el explorador de archivos, ya los iconos también están cambiados. Tienen los iconos de Windows 11, el explorador de Windows, el menú inicio normal, y acá en Wi-Fi, como pueden ver, no tengo red Wi-Fi. Eso lo solucionamos con un programa instalando una tarjeta de Wi-Fi. Bien, si ustedes no lo tienen, me escriben en los comentarios para así dejarles el enlace de descarga. El programa es este que pueden ver acá lo vamos a ejecutar como administrador. Le doy en OK y vamos a esperar a que se extraiga. Ese es el programa para tener red Wi-Fi. Como pueden ver acá, ya cargó el programa. Vamos a tocar aquí, acá donde dice más, y como pueden ver acá están dos, el de red Wi-Fi, los dos de red Wi-Fi. Damos un clic acá y damos doble clic aquí. Ok, damos un clic, damos siguiente y va a empezar a instalar el controlador de red. Okay. Así que tenemos que tener paciencia, esto dura un poco. Listo, ya se actualizó. Este es más fácil, el que dura más es este otro. Como pueden ver acá abajo, ya me apareció la red para Wi-Fi. Doy un clic ahí y ahora sí agarré Wi-Fi. Ya agarré red Wi-Fi. Vamos a finalizar esto, vamos a presionar a este aquí y le damos un clic acá para instalarlo también. Y después nos vamos a conectar a la red Wi-Fi. Listo, como pueden ver ya se actualizó. Ya se instaló el dispositivo. En finalizar y ya pueden cerrar este programa de acá. Lo cierran. Vamos a dejarlo por ahí. Y ahora vamos a conectarnos a una red Wi-Fi. Pues sería eso, amigos, porque como pueden ver Windows 11 viene completamente igual. Nada más lo que cambió fueron los iconos de el explorador. Fueron los iconos que cambiaron un poco, pero está completamente igual. Y algunas actualizaciones que se le agregaron, por eso la ISO pesa un poco más. Voy a agrandar los iconos de la barra de tareas y listo. Pues sería todo, espero les haya servido este video. Si necesitan este programa se los estaré dejando en la descripción o en el primer comentario fijado para que se lo descarguen. Fue todo y hasta un próximo video. Chao.